El 10º devstream de Soulframe ha girado en torno al Preludio 11, lanzado este mismo viernes 10 de octubre. Por ver 30 minutos del dev, había drop de código de acceso para jugar Soulframe. Atento a la pestaña de publicaciones del canal en donde voy publicándolo. Para quien no sepa, Soulframe es un MMORPG cooperativo gratuito con estética fantasy game y ambiente medieval naturalista, en el que se plantea una pugna contra la corrupción, actualmente en desarrollo pre-alfa mediante actualizaciones llamadas Preludios. Se ha presentado una nueva fábula, The Waste Bear, sobre Bromius, que aborda el tema de las adicciones y sus secuelas, culminando con una elección de virtud para el enviado. La misión se inicia con Verminia, que nos lleva a explorar los nuevos y vastos túneles de raíces conocidos como The Nizans. Tras completarla, se desbloquea el nuevo pacto de Bromius, una clase orientada al clásico tanqueo, con habilidades clave como Run Thump, aturdimiento masivo en área y Song of Growth, aumento de armadura para aliados, además de la pasiva Bar Break, que permite robar armadura al enemigo. Por fin se va consolidando el sistema de customización de habilidades o skills de los personajes, con la implementación de runas y tótems, que vienen a ser como el equivalente a los mods y arcanos de Warframe. Las runas son potenciadores elementales que se insertan en las armas y cuya activación temporal se hace mediante un soul steal o robo de alma sobre un enemigo que previamente ha sido castigado o smited. El castigo es la mecánica de Soulframe que permite exponer las almas de los enemigos para beneficiarse con más daño, buffos y ahora la activación de runas. Por otro lado, los tótems son la esencia de las criaturas de Alka. Se obtienen encantando o rescatando animales y son el corazón de la personalización funcional. Un mismo tótem ofrece efectos completamente diferentes según se inserte en una de las 3 ranuras de arma: ataque, defensa o utilidad. Su activación es pasiva o condicional, al contrario de las runas, no requiere de una acción de activación separada, pues queda integrado directamente en las acciones de combate o defensa: patear, bloquear o realizar un smite. Esta actualización ajusta significativamente el combate, aumentando la dificultad en regiones de nivel alto para contrarrestar el incremento de poder del enviado. Se introducen 8 nuevos subjefes con un ciclo horario de spawn. Ahora estos son la fuente principal de obtención de fragmentos específicos para forjar nuevas armaduras y armas. También lootean las runas, los joiners, que son componentes de forja y fusión para el aumento de nivel de equipamiento, y los talismanes, que son amuletos que dan bonificaciones que se aplican de manera permanente y constante mientras el objeto esté equipado. Como cambios en la calidad de vida, destaca la recogida automática de loot al pasar por encima, y la mejora de IA de los grupos de enemigos, que ahora pueden curarse y potenciarse entre sí. Y otra gran novedad para el contenido de nivel avanzado es el sitio al castillo, o Castle Siege, que se presenta como un nuevo escenario o modo de juego en donde los jugadores deben atacar y asediar un castillo para conseguir una recompensa. Respecto a la personalización estética, se introducen 2 sistemas: los tintes hues o tonos, que se desbloquean al aumentar el vínculo o bond con Verminia. Cada tono permite un control detallado sobre el espectro, saturación y el valor de color de 4 zonas distintas del equipo. Por otro lado, y sobre el Fashion Frame en Soulframe, implementan el BC Chip, que resuelve el problema o dilema entre equiparse con ítems que den rendimiento en el juego o equipar ítems estéticamente agradables. Ahora se podrá tener las estadísticas de tus mejores ítems de batalla puestas en las vestimentas y equipo que estéticamente te gusten más. Para ello, se precisará del Moon Steel Thread o hilo de acero lunar para que Verminia haga su magia. Deberás acceder al ítem con las estadísticas que prefieras para coserle encima el ítem que más te agrade visualmente, en el menú de apariencia de costura. Una vez elegido, pulsa costura para completar la transformación. Cada hilo de acero lunar tiene un coste de 15 ARX, la nueva moneda premium de Soulframe. Pero en aras de fomentar la experiencia inicial, todos los enviados con cuentas existentes recibirán una bonificación de 50 ARX y 3 Moon Steel Threads gratis. Además, se ha dicho que en el futuro los jugadores podrán conseguir hilo de acero lunar mediante eventos limitados y actividades dentro del juego. Por último, se ha presentado el paquete de fundador de Soulframe, que sigue en desarrollo. Parecido al de Warframe, ofrecerá recompensas estéticas exclusivas de carácter permanente a quienes apoyen el desarrollo anticipado. La característica distintiva es que estos paquetes están anclados a 3 virtudes fundamentales del juego: gracia, coraje y espíritu, lo que sugiere que los jugadores podrán seleccionar un camino de fundador cuya estética se alineará temáticamente con la virtud elegida. Aunque los detalles del contenido específico, moneda premium, acceso anticipado, etc., están por confirmarse, el objetivo es proporcionar a los fundadores artículos cosméticos únicos que refuercen la identidad de su envoy o enviado y garanticen un valor a largo plazo. Por aquí irá y hasta la próxima.